Tu función no falla, devuelve nulo. Y el condicional de arriba entra igual. Imprimes el error para ver qué pasa y te sale nulo. Nulo en pantalla y el si distinto de nulo entrando. Esta es la pregunta trampa de Go, la que está en la lista de preguntas frecuentes oficial y la que cae en casi todas las entrevistas de nivel medio. El código no tiene nada raro y ese es el problema. Hay un tipo de error propio, con su método para dar el mensaje. Una función que declara una variable de ese tipo, la rellena solo si hay que fallar y la devuelve. Y esa función se declara devolviendo error, la interfaz de toda la vida. Léelo otra vez. Si le dices que no falle, esa variable nunca se toca. Sigue nula. Y se devuelve nula. Párala y contéstame. Llamando con falso entra en el condicional. Ejecutamos con falso. Que no falle. Imprimo lo que vale el error y luego el condicional de siempre. Mira las dos líneas juntas porque por separado cada una parece normal. Juntas no tienen sentido. Vale nulo. Y entra. Y esto en un servidor de verdad significa que devuelves un error 500 a un usuario cuya petición fue perfectamente bien. El por qué cabe en una frase y esa frase es toda la respuesta. Una interfaz no es un puntero. Son dos cosas. Por dentro, una interfaz guarda un tipo y un valor. ¿Qué es y cuánto vale? Y una interfaz solo es nula cuando las dos casillas están vacías. Las dos. Cuando metes dentro un puntero que vale nulo, la casilla del valor sí queda vacía, pero la del tipo no. La del tipo se queda con el tipo del puntero. Y con una casilla llena, la interfaz ya no es nula. Y esto no hay que creérselo. Se puede ver. Imprimo el tipo y el valor por separado con los dos verbos de formato que existen justo para esto. Y de paso enseño una interfaz de verdad vacía para comparar. Fíjate en la línea del tipo. Ahí está el culpable, escrito. El valor está vacío, sí, pero el tipo está puesto, y con eso basta para que la comparación diga que no es nula. Y compáralo con la de abajo, la que nunca recibió nada, ahí las dos casillas están vacías, y esa sí es nula. Y el detalle cruel, lo que imprimes en pantalla es el valor, no el tipo, por eso ves nulo. Estás mirando la casilla que está vacía, mientras la que decide es la otra. La corrección es de una línea y por eso este fallo da tanta rabia. No devuelvas la variable. Devuelve nulo escrito a mano. Si hay error, construyes el error y lo devuelves. Si no hay, devuelves la palabra nulo tal cual. Y ahora las dos casillas se quedan vacías de verdad. Con las dos llamadas, la que falla y la que no. Ahora sí. Falso da falso y verdadero da verdadero. Y de aquí sale la regla que hay que decir que es más útil que la explicación. Nunca declares una variable de tipo concreto para devolverla como error. Si la función devuelve la interfaz error, dentro trabajas con la interfaz error. Y ya está. Y aquí viene la repregunta, que es la que decide si has estudiado esto o si lo has sufrido. ¿Y cómo lo detectas antes de que pase? La respuesta cómoda sería decir que lo avisa alguna herramienta. Y la respuesta honesta es que no siempre. Este fallo sobrevive precisamente porque compila, corre y encima imprime nulo cuando lo depuras. Todo lo que mirarías te dice que está bien. Así que la respuesta buena no es una herramienta, es un hábito. Y hay una vuelta de tuerca que remata la pregunta, porque enlaza con lo que todo el mundo usa hoy para tratar errores. Y antes de la vuelta de tuerca, quítate una idea equivocada de encima. Esto no es un problema de los errores. Casi todo el mundo lo cuenta como si lo fuera, porque es donde muerde. Le pasa a cualquier interfaz, incluida la interfaz vacía, la que acepta cualquier cosa. Meto un puntero nulo en una interfaz vacía, luego un slice nulo, luego un mapa nulo, y pregunto por los tres si la interfaz es nula. Las tres veces la respuesta es la misma. Tres veces falso. Y mira la última línea, que es la que lo cierra. El slice de dentro sí es nulo. Lo que no es nulo es el envoltorio. Y esto importa mucho más de lo que parece, porque la interfaz vacía está en todas partes, en las funciones de formateo, en el JSON y en cualquier código genérico de antes de los genéricos. Y ahora la trampa de las trampas, que es la solución que se le ocurre a todo el mundo al descubrir esto. Si la comparación normal no vale, se hace una función que compruebe de verdad, usando reflexión. Escribes esa función, que mira por dentro qué clase de cosa hay y le preguntas si es nula. Y la pruebas con el error envenenado. Y funciona perfectamente. Funciona. Y es la respuesta equivocada.
Por dos razones, y las dos hay que decirlas. La primera, ahora cada comprobación de error de tu programa pasa por reflexión, que es lenta y opaca. Has puesto un peaje en el camino más transitado de tu código. Y la segunda, que es peor, el fallo sigue estando donde estaba. Has puesto una tirita en quien recibe el error y quien lo crea lo sigue creando envenenado, con lo cual sigue viajando por todo tu programa. Y esto es lo que hace grande a la respuesta en una entrevista, cuando te dan una solución que funciona y sabes explicar por qué no es la buena. Mucha gente ya no compara errores con el condicional. Usan las funciones de la biblioteca estándar. Así que la pregunta natural es, ¿y esas funciones se dan cuenta? Le paso ese error envenenado a la función que extrae el tipo concreto, la que usas cuando quieres leerle los campos al error. Le pregunto si lo reconoce y luego miro qué me ha dejado dentro. Y por último, intento leer el campo, que es lo que harías tú. Dice que sí, que es un error de ese tipo. Y tiene razón, sí es de ese tipo. Lo que pasa es que ese algo vale nulo. Así que pasas la comprobación, entras en el bloque convencido de que tienes un error de verdad y al leerle un campo el programa se cae. Y ahora sí que no imprimes un error de más, ahora se te muere el proceso. Contar esto en la entrevista es lo que separa saberse la trampa de entenderla. Porque la trampa la sabe repetir cualquiera que haya visto un vídeo. Saber que arrastra a las funciones de errores no. Y lo honesto, que es lo que aquí siempre va al final. Esto es un fallo de diseño del lenguaje y no me vale defenderlo. La explicación de por qué pasa es impecable. Una interfaz son dos casillas y con una llena no está vacía. Perfectamente lógico. Pero que la explicación sea lógica no quita que el resultado sorprenda a todo el mundo la primera vez, incluidos los que llevan años. Cuando una regla es correcta y aún así te pilla siempre, el problema no eres tú. Lo bueno es que es de las pocas aristas de Go y que se esquiva con una sola costumbre, devolver nulo escrito, nunca una variable. Y como esto se arregla en quien crea el error, te dejo las tres situaciones en las que se cuela, para que las reconozcas. La primera ya la has visto, declarar una variable de tipo concreto arriba y devolverla al final. La segunda, guardar el error en un campo de una estructura con el tipo concreto en vez de la interfaz. Y la tercera, la más difícil de ver, recoger errores de varias gorutines en una lista y que uno de los que metes sea un puntero nulo. Las tres tienen el mismo arreglo y por eso la regla es corta. Donde vaya a viajar un error, el tipo escrito es error, nunca el tipo concreto. Y una última cosa que consuela, el equipo de Go conoce esto perfectamente. Está en su lista de preguntas frecuentes, escrito por ellos. No lo han arreglado porque arreglarlo significaría cambiar cómo funcionan las interfaces por dentro y eso rompería todo el código que existe hoy. Así que es una arista que se queda. Y saber convivir con una arista conocida también es parte del oficio. Lo que sí puedes hacer es no fabricarla tú, que es de lo que va este episodio entero. 3 frases para la entrevista. 1. Una interfaz son dos casillas, tipo y valor, y solo es nula si las dos están vacías. 2. Un puntero nulo dentro deja el tipo puesto, así que la interfaz no es nula aunque imprima nulo. Y 3. Se arregla devolviendo nulo escrito, nunca una variable de tipo concreto. Este es el tercero de 8. En el siguiente, la pregunta de diseño, puntero o valor, y el error del compilador que hay que reconocer de memoria. Y dime una cosa, ¿a ti te ha pasado esto en producción o lo has visto solo en un ejercicio? Te dejo un par de vídeos por aquí. Tienes unos segundos para elegir.